Lo presento. Voy a partir con usted, don Gregorio Ángel Cos, escritor, periodista, licenciado en arte y magíster en ciencias políticas. Su producción literaria alcanza las 20 publicaciones aproximadamente en géneros como el cuento, microcuento, ensayo y poesía, siendo predominante en su obra en los últimos años el género de la microficción. En libros como Dios necesita un psiquiatra, El abuelo que comía mariposas, La muerte está en mi conciencia, Reptilia, 69 puñaladas a la realidad, Ángel Cos secreto, antología de 300 microcuentos de la naturaleza del mundo interior y sus delirios, y así podríamos seguir. En poesía, de verdad, destacan Sueño que el tiempo, Arquitectura sencilla, Tiempo de la magia y el mito, y versos para escribir sobre los muros de la ciudad. Se agrega también dentro del género de la novela La vida es un pasadizo, donde el hombre es una idea, y el libro de narraciones breves, Cuentos para pensar que la esperanza es una verdad. En el 2019 obtuvo la beca de creación literaria del Consejo Nacional, lo escribió usted, del libro y la lectura, por su libro Cosmoficciones, editado por Mago Editores. Querido Gregorio, muchísimas gracias por estar aquí. Te paso el micrófono para que puedas comenzar tu presentación. Muy buenas tardes a todos. Agradecer en principio la presencia de grandes amigos y de todos ustedes en general. Pero tal como Paulina partió saludando a algunas personas, yo quisiera complementar esos saludos y hacer un reconocimiento, por ejemplo, a poetas de la categoría de Víctor Hugo Díaz, amigo mío de toda la vida, a quien le hago este reconocimiento. A Óscar Saavedra, que ya estuvo sobre este escenario viviendo la situación. No los puedo nombrar a todos, pero quiero hacer también un reconocimiento al expresidente de la Sociedad de Escritores de Chile, Reinaldo La Cámara, que está ya sentado acompañándolos también. Y más atrás está mi querido mío Juan Camilo Lorca, digamos, que es ex jefe de referencias críticas de la Biblioteca Nacional. Y a todos los demás que están presentes, por supuesto. Miren, la verdad es que yo he hecho crítica literaria durante largos años en revistas de circulación nacional. Fui editor cultural del semanario de la revista Cauce y también dejé mis huellas por la revista APSI y Fortín Mapocho. Lentamente fui pasando de las reseñas literarias a la crítica en un proceso de transición y especialización que fue increciendo. No obstante eso, de haber comentado por lo menos unos 150, 200 libros a través de una década completa en estos medios, es distinto presentar una revista. Tiene características diametralmente distintas a las de un libro que tiene contenidos de un solo autor, sea un poeta, sea un narrador, en fin, sea un ensayista, y por lo tanto uno tiene una línea y un método para enfrentar un tema de esta naturaleza tan puntual. Pero aquí se abre el abanico y durante el fin de semana estuve pensando cómo abordar el análisis de esta revista que preside y dirige mi querido amigo Eduardo Robledo, y me puse a leer un libro, digamos, de un ensayo, una investigación histórica sobre las revistas en dictadura, que editó Mago Editores y que naturalmente bajo a la atenta mirada de Horacio Loy, que también está presente aquí, y a quien voy a pedir un aplauso para esta. Bueno, veamos, preparé un trabajo que dice Nueva polémica, firme como roca, y dice de esta forma: las revistas culturales son manifestaciones artísticas que evidencian tanto en su contenido editorial como en su diseño
su relación con la historia, la sociología, la música, el teatro, la literatura, la danza, las historias de vida de personajes, entre otras áreas de las bellas artes y el humanismo. Una revista de proyección cultural implica manejar el concepto de cultura, definir que la diferencia de los demás, definir que la diferencia de las demás, la revista no es un fin, es un medio destinado a difundir expresiones culturales que no circulan habitualmente en la sociedad. La cultura puede definirse como el conjunto de formas de vida, incluidas las artes, creencias e instituciones de una población que se transmiten de generación en generación. Se ha dicho que la cultura es la forma de vida de toda una sociedad. Como tal, incluye códigos de modales, vestimenta, idioma, religión, rituales, arte, ciencia y conocimientos en general. La revista, por su parte, es una publicación que aparece a intervalos fijos, generalmente más de una vez al año, y su contenido gira sobre una gran variedad de temas dentro de un programa definido. Las revistas están compuestas por artículos de tipo literario, científico, técnico, así como de difusión cultural, entre otros. Entonces, convengamos con el director de esta revista, Eduardo Robledo, que no es solo la literatura lo que motiva su creación, y que estamos en presencia, como lo señala en su editorial, de una nueva polémica que nos invita a debatir sobre aspectos relacionados predominantemente con la cultura y la poesía chilena contemporánea. Tres son los ejes temáticos. La poesía centrada en la generación de los 90, que se extenderá en los 2 números siguientes, compilando hasta 30 destacados autores de este género. Interpreto que, buscando una consolidación y legitimidad a un grupo de pertenencia e identidad asociado a una época y temática amplia, pero específica a la vez, y que se contextualice con los inicios de la transición a la democracia, después de una cruenta dictadura, la que intentó aniquilar las expresiones poéticas y culturales en general, que por paradoja y rechazo a la represión actual, y se multiplicó como un agente significativo en el proceso de recuperación de la democracia. El segundo eje es la política, fenómeno masificado por las circunstancias históricas que nos ha tocado vivir durante los últimos 50 años. Cultura y política, literatura y política, eran prácticamente indisociables desde los años 70 hasta comienzos del siglo XXI. Por esta razón, 2 generaciones estuvieron marcadas por este signo trágico de nuestra vida, donde la muerte podía aparecer de improviso en forma fantasmagórica. Vasta parte de la obra generacional de los poetas ochenteros y noventeros es la política, en forma literal o subyacente, a través de lenguajes metafóricos o de otras representaciones. A veces se decía sin decir. Y la tercera y última es el ajedrez, deporte-ciencia que durante largas décadas se convirtió en un referente intelectual e ideático de estrategias asociadas a las teorías de la guerra. Y pienso que estos 3 componentes de nueva polémica son y tal vez serán una constante en sus publicaciones, ya que la poesía, la política y el ajedrez son las 3 grandes pasiones de mi querido amigo Eduardo Robledo, director de este medio cultural impreso que hoy estamos presentando. En orden cuantitativo y correlativo, podemos constatar que de la página 3 hasta la 33 es para los poetas y la poesía de los 90, 7 de los 30 que nos anuncian en la línea editorial. A saber, Silvia Rodríguez, poeta de vasta trayectoria, premios y reconocimientos, talquina de residencia permanente. Eugenio Dávalos, un poeta de tono mayor, con un gran dominio del lenguaje y otras cualidades que seguramente va a exhibir en su posterior lectura. Samuel Leal,
editor de la revista virtual Nube Cónica, lo percibió como un poeta temático de sólida factura. Ariel Zúñiga, definido como creador del realismo simbólico, que es un realismo que solo puede ser comprensible y totalizante a través de símbolos. Destaco entre sus poemas uno que se llama Símbolos Pagánicos. Jesús Sepúlveda y Marcos López, poetas residentes fuera de nuestro país en la actualidad, y finalmente Eduardo Robledo, poeta cuya obra está definida, comillas, como objetora del desarrollo decadente de la sociedad actual y en palabras de Clemente Ridman, comillas, como alegato contra la exclusión y la obliteración. Agreguemos a estos conceptos talento y riqueza creativa. De la página 38 hasta la 55 nos recreamos y nos encantamos con crónicas culturales, con voces diversas y heterogéneas. Y en este género periodístico al que se agrega lo literario y lo sociológico, escriben Germán Carrasco, Eduardo Basalo, Álvaro Ricoe y el propio Robledo, destacados cada uno con temas asociados a la historia y situación política de nuestro país. Si jugábamos en equipo, intentemos hacerlo de nuevo, de Carrasco, una historia que recrea la oscura realidad durante los años de dictadura, refiriéndose a unos personajes siniestros de la época caracterizados popularmente como los sapos. Luego vienen las crónicas Graduación de Basalo, un Homo sapiens de Álvaro Ricoe, donde critica a las nuevas generaciones que adscriben a los géneros urbanos, del cual difiero afectuosamente, porque considero que son fenómenos sociales afincados en el mundo poblacional, donde los lenguajes verbales y corporales se expresan con la urgencia de quienes quieren continuar viviendo. Y finalmente, Noche de Nadie, de radio, con Humberto Díaz Casanueva, de Eduardo Robledo, una entrevista y conversación con este gran poeta y Premio Nacional de Literatura. Mención aparte para el maestro de ajedrez Job Sepúlveda y su artículo sobre ajedrez. Para finalizar este comentario, quiero polemizar en esta presentación de nueva polémica. Se habla en nuestro país, en relación con las agrupaciones de poetas en tiempos comunes, generación de los 60, de los 80, de los 90, lo siguiente: todos los que aparecen integrados en un colectivo común de una década se les tipifica como integrantes de lo que se conoce como el canon. Pero veamos, el canon literario se entiende tradicionalmente como las listas de autores y obras literarias consideradas con altos valores estéticos, con autoridad y representativas de algún tipo de literatura. Estas listas se encuentran en antologías, programas académicos de estudio o listas institucionales de recomendaciones, y están hechas por académicos, críticos, escritores y editores, diferentes agentes del campo intelectual literario. La construcción del canon se basa en un entendimiento colectivo de lo que se debe preservar en la literatura. Por lo tanto, comprende un campo limitado de lo que se estudia críticamente. Existe un debate alrededor del concepto, sostenido entre la crítica esencialista y la crítica contextualista. Los críticos esencialistas proclaman y defienden el valor de lo literario, esencial o intrínseco de las obras. Consideran que el canon es una lista casi cerrada de textos y autores representativos que han alcanzado un valor universal. Esta crítica considera que las obras canónicas deben ser leídas y reinventadas por los nuevos autores, deben ser estudiadas de forma correcta y su valor universal debe ser conservado. Por su parte, la crítica contextualista apela a los factores extraliterarios, contextuales, que intervienen en la valoración y la consagración de las obras. Esta crítica apunta en primer lugar a que el canon establece qué se debe leer y qué no se debe leer. Señala que la construcción de los cánones literarios
está a cargo de ciertos agentes e instituciones de poder cultural, como las universidades o las casas editoriales, que en ella permean juicios ideológicos. El canon se vuelve así un instrumento de exclusión que refleja las exclusiones sociales del mundo extraliterario. Las normas sobre el gusto que impone el canon son también una herramienta de mantenimiento del poder en manos de minorías conservadoras. Harold Bloom, crítico literario estadounidense, ha defendido los valores estéticos inmanentes a las obras. En su libro El canon occidental, la escuela y los libros de todas las épocas, Bloom busca desentrañar el valor estético y sublime intrínseco en 26 obras representativas, entre comillas, de las naciones occidentales. Bloom toma una postura abiertamente enfrentada a lo que él mismo bautizó como escuela del resentimiento, compuesta por los estudios culturales, el nuevo historicismo y la crítica literaria feminista. Harold Bloom considera que la originalidad es el elemento que convierte a un autor y a sus obras en canónicos. Esta originalidad es una forma de extrañeza que es asimilada o asimila a los lectores, de tal modo que deja de ser extrañeza y se suma a la belleza de un texto. Considera que la ampliación del canon ha significado la destrucción del propio canon, por lo que él llama la escuela del resentimiento, en su afán de subsanar competencias e injusticias sociales. Bloom entiende el proceso de la creación literaria como una lucha por la supervivencia literaria o la integración de los autores en el canon, factores que llevan a lo que él llama la angustia de las influencias. A Bloom le parece que la escuela del resentimiento ha buscado reducir la estética a la ideología o a la metafísica. No obstante, para Bloom, la experiencia empírica de lectura es una experiencia de placer solitaria que hace del lector un individuo más sabio y maduro. Hasta aquí mi comentario. Gracias.